La historia detrás de este libro es una historia en mi vida profesional como escritor muy extraña. Después de haber escrito la biografía del Che y la biografía de Pancho Villa, que habían sido fuertes éxitos editoriales y habían medido cientos de miles de copias, me pregunté de quién quiero escribir en términos de una nueva biografía, ¿se entiende? Y bueno, recibí extrañas visitas de algunos editores, una de ellas muy bonita porque me sentí muy honrado. Llegaron a mi casa y dijeron, aquí está esto. Esto era un cheque en blanco, yo nunca había recibido un cheque en blanco en mi vida. Y dije, ¿para qué sirve un cheque en blanco? ¿Para que tú le pongas la cifra? Y dice, no, pues van a ser 2 letras diferentes, seguro que luego no me lo pagan. Porque querían que hiciera a pedido una biografía. Y les dije, lo lamento, pero yo ya tengo mucha edad como para escribir libros a pedido, ya. He estado conquistando mi libertad como escritor durante muchos años y no la voy a hipotecar escribiendo un libro por encargo. Voy a escribir otra biografía, sí voy a escribir otra, pero va a tener que ser de alguien que me apasione enormemente y que me interese, y entonces lo que ustedes me proponen pues estará muy bien pagado, pero además yo no acepto cheques por delante. Yo escribo los libros y cuando están escritos me siento a negociar con la editorial, porque si no te crean una serie de compromisos de tienes que entregarlo para tal fecha, no sé qué, no. La libertad es fundamental y escribir de lo que quieres es todavía más importante. Y entonces, después de darle muchas vueltas, dije, lo que yo quiero escribir es la biografía de Toni Guiteras. Y cuando se lo comenté a un amigo, me dijo, ¿Toni qué? De Toni Guiteras. Y me contestó, ¿Toni qué? Y dije, puta, ya la hice, ¿no? Está clarísimo. Porque resulta que Toni Guiteras es un personaje absolutamente desconocido en México y prácticamente desconocido en todo el mundo, excepto mínimamente conocido en Cuba. Sin embargo, para mí era el personaje. Lo que había leído a lo largo de los años sobre este personaje me parecía tan fascinante, que era lo que quería escribir. Y entonces me metí en un proyecto que me tomó 2 años, la biografía de Toni. En medio hice otras cosas, pero me metí en el proyecto y me llevó 2 años. Y conforme iba investigando más sobre el personaje, más me gustaba, y más me interesaba. Entonces llegué a la editorial y dije, pues mi próximo libro, creo, no estoy seguro, y no tengo contrato ni lo quiero, va a ser una biografía de Toni Guiteras. Y mi editor me dijo, ¿Toni qué? Le dije, puta, vamos a toda madre. Dijo, ¿Toni quién? No, Toni Guiteras. Bien. Escribí el libro, lo entregué a la editorial, y el editor, que por esos momentos estaba en Planeta, me dijo, oye, ese libro tuyo sobre Toni Guiteras. Y me dijo, ¿y no le pusiste otro título? Y dije, sí, se llama Toni Guiteras, un hombre guapo. Y me dijo, puta madre, ¿vas a salir del closet? Le dije, no estoy en el closet y por lo tanto no voy a salir, soy heterosexual convicto confeso, también conocido como macho calado. Y bueno, ya se veía el desastre. Y entonces hablo con él y digo, a ver, vamos a hacer una publicidad bien mensa, bien sonsa. Vamos a decir, Paco Ignacio Taibo, después de haber escrito sobre el Che y Pancho Villa, ahora elige a un desconocido. ¿Por qué? Y una paginota en la jornada a colores, ¿no? Y me dijo, sí, es una publicidad muy interesante. Dijo, vamos a hacerla. Luego le dije, te pido por favor que cuides el precio del libro. Mis lectores son parapas. Mis lectores tienen poder adquisitivo, digamos, bajo, elegantemente hablando, ¿no? Dijo, no, sí hay que cuidar el precio del libro. Le dije, entonces haz una edición grande, barata y baja el precio al máximo y hacemos una campaña de publicidad. En el mundo editorial, para que ustedes se den un poco un color, si el primer impacto del libro no te queda en una base de 500 lectores, te hundiste.
Porque esos primeros 500 lectores, si el libro les gusta mucho, se vuelven recomendadores y el libro va agarrando vuelo. Pero si no agarras a los primeros 500 lectores, estás muerto. Porque además en las librerías cada vez está pasando más, que llegan los libros y a los 15 días llegan otros y te tapan el tuyo. Y se crea un fenómeno de falta de visibilidad. Y en este país, libro que no ves, libro que no compras. Es raro el que anda meses buscando un libro y no lo encuentra y se desespera y compra otro. Y entonces yo con mi Tony Quien debajo del brazo, llega el lanzamiento del libro y me meto una espantada de la chingada. Costaba 328 pesos. Puta madre. Yo no compro un libro de Paco Taibo de 328 pesos, menos ustedes que no viven conmigo, man. Y la publicidad, mi madre se le olvidó hacerla. Y el lanzamiento, no, pues total, ante mi terrible desdicha, yo veía como este libro se lo iba a llevar la chingada. Y yo decía para mí mismo, a ver, es el mejor libro que has escrito de testimonio, de literatura testimonial, en la línea de Mariano Escobedo, el general Orejón, temporadas Opilotes, Villa, Che. Es lo mejor, este es el mejor, yo sé que es el mejor, chinga, yo lo veo todo, ¿no? Y no solo es el mejor escrito, es el mejor pensado, es el mejor armado. Pero pues estos son soliloquios, hijos míos, son como las campanas a misa, va el que quiere. El tirarte un rollo a ti mismo no funciona para nada, para nada. Y entonces yo llegaba a la editorial y decía, ¿cómo va el libro? Me decían, va bien, vendió 3 ejemplares. Cuando el Villa seguía vendiendo 1000, 1500, 2000 al mes, el Tony Guiteras vendía 13 ejemplares. Yo decía, esos 13 lectores son chingones. Total, uno trabaja para el que lo quiera interesar. Viva, tú lo leíste desdichado, por eso aplaudes. Tú eres uno de los 13. Y total, desastre absoluto. Bueno, digo, pues me vale madre, yo voy a seguir escribiendo lo que quiero, me importa un bledo, y además el gerente del editorial es un pendejo, y entonces fui con el jefe del gerente y le dije, tu gerente es un pendejo, y mató este libro. Dijo, tiene razón, lo vamos a correr mañana. Ya que a toda madre, y se lo echaron, se lo enchilaron al gerente. De tal manera que llegó el nuevo gerente, y el nuevo gerente dijo, oye, tienes ahí un libro muerto, ¿verdad? Y dije, sí. Pues a leerlo. Lo leyó y dijo, puta, es lo mejor que has escrito, Paco. Y dije, bueno, ya llegó a dirigir esta editorial muy inteligente. ¿Qué hacemos? Me dice, espérame, teclea en su computadora. Dice, tienes en bodega 4000 ejemplares, o 2500, porque era una tirada chiquita, de 3500 o así. Tienes en bodega 2500, no podemos hacer nada hasta que el libro no se acabe. Le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Dejemos que ahí vaya corriendo. Dentro de un año se los vendemos a la Brigada Paralela y Libertad a precio de saldo. Ahí yo pierdo lana de a mala manera, porque mi porcentaje se achica de mala manera. Pero bueno, que el libro circule, pues, ¿no? Y a un precio muy bajo. Sale. Y luego, al paso de los años, hacemos una nueva edición en bolsillo, muy barata, con un tiraje muy grande. Y hacemos un relanzamiento. Dije, dicho y hecho. Les cuento todo esto porque los libros son muy raros, porque la fama es una chingadera peligrosísima. Cuando venías como yo de vender 1.000.000 de ejemplares del Che, pues caminas flotando sobre el suelo, necesitas algún compadre que te jale la camisa y te diga, oye, mi pendejo, ¿sigues siendo el mismo o ya te volviste un culero aristócrata intelectual? Perdón, yo soy muy mal hablado, aquellos que tengan problemas con el lenguaje duro, les pido 1000 disculpas. Pero culero es culero. No hay en el diccionario de mexicanismos una acepción que defina a cobardía pinchona como culero, ¿no? Culero es el presidente, culero. Gracias. Y entonces, bueno, el lenguaje es un lenguaje como rasposón. O sea, soy intelectual culto, soy capaz de citar poetas griegos, a poner notas de pie de página en mis conferencias. Puedo recitar de memoria a Kipling, etcétera, pero no puedo dejar pasar 150 palabras sin decir ese güey es puto. Y es que estudié en la secundaria 4,
En la secundaria 4, esto es una nota de pie de página al texto, no crean que vamos a ir por ahí. En la secundaria 4, el que no era un hacha para el albur, lo crucificaba. O sea, aprendí cosas como esa: te tapo con cemento y te dejo el albañil adentro, que me parece de un nivel imaginativo verdaderamente logrado, pues, ¿no? Del barroco mexicano completo, ¿no? Y sobreviví a la secundaria 4, estoy aquí. Sobreviví, además, llegué a ser abanderado de la escuela. Imagínense si aprende uno o no aprende, con el argumento del que carga el fierro tiene el poder, porque era una bandera con hasta bandera de bronce, ¿no? Y así la cosa, fin de la nota de pie de página. Los libros tienen historias muy raras. Y les cuento todo esto porque ¿por qué estoy presentando un libro que escribí hace 4 años? Pues lo estoy presentando porque nadie se enteró de que existía y es a toda madre, hombre. Y les cuento por qué. A ver si los convenzo o no los convenzo ahora que el libro cuesta lo que debería costar, que es 50 pesos. Así me gusta. Ya no me voy a hacer rico por él, porque por cada libro de 50 pesos que venda la brigada, a mí me toca puro camote. Pero no importa. Ya la gloria, la verdadera, ¿saben la definición de gloria? Nota de pie de página número 2. La definición de gloria es que de repente se te acerque alguien y te diga: oiga, un libro suyo me cambió la vida. Entonces eso es gloria. Lo demás es efímero. Las becas del Conaculta, las recepciones en las embajadas, esas son mamadas. La verdadera gloria para un escritor es el impacto de lo que escribe sobre sus lectores, la posibilidad de ayudarlos a cambiar el mundo en el que viven y cambiar el mundo propio a la hora de contar. Literatura es el encuentro entre el que escribe y el que lee. Lo demás es farándula, baile de vanidades, alfombra roja y demás tonterías. Así la cosa. Tony Guiteras, un hombre guapo. ¿Por qué se llama un hombre guapo? Bueno, guapo es una palabra que tiene en el idioma castellano 4 acepciones. Guapo en Cuba significa guapo de guapear. Está a punto de caerse esa cámara y me tiene aterrado. La patita del lado derecho está bordeando. No se cae, Paco. ¿No se cae? Bueno. Cenicero, muchas gracias. Tiene 4 acepciones. Guapo de guapear en Cuba es ser valiente, echado para adelante, ¿no? Cuando guapeas es que echas la cara para adelante, ¿no? Que te avientas, que vas a donde no va nadie. Guapo en México es carita, ¿sí? Bello, ¿no? Igual que en España. Pero guapo en Argentina significa alguien que sale de la enfermedad, ¿sí? Y las 3 acepciones se aplicaban al personaje. Cuando descubrí esta multiplicidad que ofrece el idioma español, me resultó muy atractivo, porque se aplicaban al personaje. Originalmente, un hombre guapo, Tony Guiteras, era la historia de un personaje y 5 años de la vida política de Cuba, que van de 1928 a 33, 34, 35 quizá, ¿no? Y luego se fue estirando a los años de origen de Guiteras, su verdadera historia. Pero cuando empecé a investigar, me fui tropezando con algunas historias maravillosas y ahora se las contaré. Guiteras, en principio, el personaje central, es un dirigente estudiantil que combatió la dictadura de Machado, una de las grandes dictaduras más feroces de América Latina, que estaba en Cuba en los años 20, principios de los 30. Estudiante de farmacia, culto hasta la locura, jugador de ajedrez, nacido en Estados Unidos, de padre cubano y madre irlandesa, Guiteras Holmes. Llega a Cuba en la niñez, acompañado de sus padres, que regresan del exilio. Había sufrido un accidente, que se cae de un tapanco, se chinga la cabeza y tiene una hemiplegia que le paraliza un lado del cuerpo entero. Se había repuesto de la hemiplegia a pura fuerza de voluntad. En la adolescencia tiene un tumor en el pie y lo tiene que operar, se queda semicojo, se recupera la cojera. Y es un personaje que cuando yo lo leía decía: este es el modelo del Che, que las dificultades y los problemas eran obstáculos de superación. Siendo un cuate que había tenido un tumor en el pie con dificultades para caminar, se vuelve montañista y empieza a hacer grandes recorridos, camina como loco, monta a caballo. Habiendo tenido una hemiplegia recuperada, pero no totalmente, a veces se le iba un ojo, al güey se le ocurre jugar ping-pong. Los viscos no pueden triunfar en el ping-pong.
Porque si traes los ojos aquí, la pinche pelota pasa por acá, y si traes los ojos para allá, la pelota pasa por aquí. Y era jugador de ping-pong. Lo rechazan del colegio militar en Cuba porque la dificultad, el que se le vaya el ojo, lo vuelve. Pues se vuelve un gran tirador el cuate. Se hace a sí mismo ajedrecista. Es un lector infatigable, lee poesía, novelas de aventuras durante toda su infancia. Y cuando uno dice un personaje aquí así, rechazado por el colegio militar, pues tiene que estudiar literatura. O bueno, tiene una proyección social, derecho, ¿no? Para defender a los pobres en la mística que había, en la mística que tenía el derecho en los años 20 y 30. El cuate decide estudiar farmacia, lo cual para mí resultaba incomprensible. Y estudia farmacia porque tiene una cierta pasión por la idea de la planta curativa y la curación, ¿sí? Las tradiciones cubanas de las hierbas, para qué sirven, cómo se convierten en productos farmacéuticos. Estamos hablando de los años 20, fines y 30, cuando aún la industria farmacéutica internacional no dominaba. Las farmacias eran farmacias, pero también eran boticas, donde había un montón de remedios caseros, plantas trabajadas, etcétera, etcétera. Y estudia farmacia. En cuanto entra en la universidad, se da cuenta de que la dictadura del Machado es un muerto sobre las espaldas de la sociedad, y empieza a contrastar y a combatir. Se vuelve un salvaje, es de los que ponen bombas y anda con una 38 en la cadera. Y al mismo tiempo cultiva una estética muy particular. Es descamisado, camisa blanca abierta, pero con saquito blanco. Estos cubanos son muy raros, ¿no? En medio del calor, saquito blanco, chaleco y zapato de botín de charol, man. Se visten como si vivieran en Finlandia, man, en lugar de en Pinar del Río. Y bueno, pues entre elegante y desfachoso. La camisa, en un mundo además muy rígido en términos sociales y clasistas, un mundo donde los negros no tienen acceso. La universidad es una universidad blanca, ¿sí? Un mundo donde el cual la elegancia de las clases medias es proverbial, donde todas las familias tienen en casa un piano y todas las señoras saben tocar una de Chopin y dos de Meyerbeer, ¿no? En este mundillo racista, clasistón, los estudiantes introducen la democracia de maneras muy curiosas, por ejemplo, negándose a usar corbata, actitud que yo estimo profundamente porque abandoné la corbata a los 15 años y no me la he vuelto a poner desde entonces hasta ahorita, ¿sí? Nota de pie de página número 3. ¿Por qué Paco Taibo se quitó la corbata? Explicación. Íbamos a una fiesta de graduación en la prepa y decidí no dejaron entrar un cuate a la fiesta porque no traía corbata. Y entonces en protesta un grupo de compañeros que teníamos propuesta política en ese año, nos quitamos todos la corbata y dijimos, pasamos, dijeron no entramos, ¿no? Entonces no entramos a la fiesta de graduación de nuestra prepa por negarnos a usar corbata. Y desde entonces hasta la fecha, nunca más. Incluso cuando tuve que ir a dar una conferencia a la Asociación Norteamericana de Ciencia Ficción en el Waldorf Astoria, y el portero dijo, tú no corbata, tú no pasas. Y yo dije, yo no corbata, conferencia no hay. Y él dijo, pues me vale madre, tú no corbata, tú no entras. Y yo dije, pues diles a aquellos güeyes que no va a haber conferencia. Y entonces fue y regresó con una de aquellos güeyes que dijo, por favor. Entonces trajeron al gerente de piso, y el gerente de piso dijo, hagamos una negociación. Yo dije, negociación, Chile, yo sin corbata. Mientras tanto el portero, que era un negro de este pinche pelo, decía, tú no corbata, tú no pasas, reglas del Waldorf Astoria, tú no pasas. Y entonces por fin, negociación. La negociación es, yo te doy a ti una corbata, tú la tomas en la mano y pasas, y luego me la devuelves. Yo dije, ¿no me la tengo que poner? No, dije, órale, negociación aceptada. Agarré la pinche corbata y entré. Y voy entrando y me encuentro a un chaparrito, que el güey venía con una camiseta con la corbata pintada. Le dije, qué huevos, ¿no? Y le digo, puta, tú has de ser bien importante, cabrón, porque mira, va y viene sin corbata. Y me dijo, soy Harlan Ellison y el año pasado vendí 1 millón de libros. Y yo dije, bueno, yo soy Paco Taibo y soy el que voy a dar la conferencia. Dijo, pues somos muy importantes los dos. Nos agarramos del brazo, entramos al salón. Puta, en el salón, era un salón donde tenían esos espejos fasciculados, chiquititos, de que se ven en las películas de los años 20 hollywoodianas, donde al pegarles la luz se descompone, ¿no? 1000 facetas, esos globos que al impactar la luz se despiden.
y tocaba una orquesta que eran puros rojitos que habían sido todos hijos de Glenn Miller o algo así, ¿no? Y entonces vamos caminando, Carla Ellison y yo tomados del brazo muy pinches, y nos encontramos con un güey que como de bolitas rojas con fondo negro. A la madre, y dije, este güey debe ser muy importante, y le digo a Carla Ellison, y dice, sí, es muy importante, te presento, Paco. Y nos acercamos y me dice, Isaac Asimov, Paco Taibo. Don Isaac, mucho gusto. Y Isaac nos miró a los dos y dijo, debemos ser los tres tipos peor vestidos de esta tierra. Bien, fin de la nota de pie de página sobre las corbatas. Volvamos a Tony Guiteras. La combinación entre una huelga general obrera y la continua disidencia armada del movimiento estudiantil provoca la caída de la dictadura en Machado. Se forma un gobierno títere e inmediatamente después un gobierno democrático presidido por Grau San Martín, ¿no?, en el que intervienen los militares que también dan un medio golpe, y Tony Guiteras se vuelve el ministro de Gobernación de la República Democrática. Y durante 100 días es el ministro de Gobernación, y en esos 100 días es la magia. Hace cosas como, primero, anda por la calle con camisa y una Thompson, una ametralladora Thompson, de esas de cañón, de cargabalas circular, que hemos visto tanto en el cine norteamericano, en las películas de Al Capone, y anda con la pinche Thompson en la mano, el ministro de Gobernación. Nombra las primeras mujeres alcaldes en toda la historia de Cuba, establece el voto femenino, resuelve el problema de la seguridad médica en los hospitales de La Habana, decreta la jornada de 8 horas, practica el reconocimiento de los sindicatos democráticos, y empieza medida tras medida hasta que llegan momentos de confrontación brutal con los intereses nacionales de la oligarquía, como por ejemplo enfrenta un boicot de las compañías eléctricas y las norteamericanas y las nacionaliza, ¿sí? Cuando tienes a unos metros no solo la base norteamericana, sino las cañoneras gringas que están en el puerto de La Habana, y los destructores y los acorazados norteamericanos. Hay momentos además en esta vida absolutamente enloquecida del personaje, que mezcla el ser ministro de Gobernación con el que come un changarro enfrente de su oficina, con obreros portuarios, que todos lo llaman por su nombre, Tony, y en las noches va y toca en un club de jazz el piano, porque es muy buen pianista, y luego se va de parranda, siempre rodeado de mujeres guapísimas, se va de parranda a un lugar donde toca la primera orquesta del mundo de salsa femenina, en ropas no muy floridas, ¿no? Este extrañísimo personaje llega momentos de una gran dureza en la confrontación con el gobierno, con las fuerzas fácticas de la sociedad cubana, como por ejemplo se decreta una huelga de tabacaleros, y en esta huelga el ejército cubano, que ya para entonces dirige Batista, decreta apoyar a la empresa, a la H. Upmann, y entonces lo que hacen es sacan la producción de la fábrica en huelga, la llevan a los muelles y la suben a los barcos, y los soldados colaboran en esto, rompiendo la huelga, porque el Upmann era el gran tabaco de exportación en esos momentos en Cuba. Y entonces Guiteras, ministro de Gobernación, se sube a su coche, se va a los muelles de La Habana con su ametralladora, llega, hay un piquete de soldados defendiendo la contrahuelga, la huelga rota. Están ahí los obreros del H. Upmann a punto de ensalzarse a golpes y a patadas con los soldados, cuando llegan y dicen, quietos todos, ¿quién soy yo? El ministro de Gobernación, el señor Antonio Guiteras. Bien, los soldados, a chingar a su madre, afuera, esto es una huelga y ustedes no pueden romperla. Como traía la metralleta en la mano, además era de quedarse de pensar, lo saca, y entonces se dedica él personalmente a descargar de los barcos el tabaco que habían subido junto con los obreros. Y tienes al ministro de Gobernación cargando cajas de puros, bajándola de los barcos para que no se rompiera la huelga. Guiteras es esto. Antes de seguir avanzando en su biografía, les tengo que contar el lío en que me metí. No era suficiente con Guiteras, porque cuando empecé a escribir la historia, empezaron a aparecer personajes secundarios que me resultaban igual de atractivos. Como por ejemplo, pues el embajador norteamericano. ¿Quién es el embajador norteamericano en esos momentos en Cuba? Bueno,
es un liberal rooseveliano, amigo de Eleanor Roosevelt, muy liberal, progresista, demócrata, que elegante, clavel en la solapa, que llega a Cuba y de repente descubre que es embajador norteamericano y que los intereses norteamericanos son los intereses de las corporaciones, las azucareras, las petroleras, las eléctricas, ¿no? Y entonces, pues tiene que atender los intereses de sus connacionales. Y entonces el progresista se vuelve reaccionario. Pero además viene la transición, se cae el gobierno del que habíamos hablado, el que precede al gobierno Guiteras, y entonces empieza a conspirar para nombrar el nuevo gobierno, y conspira con la ultraderecha. Entonces en las mañanas es progresista rooseveliano, a media tarde es negociador con los tiburones de los negocios gringos, en las noches, en el garage de su casa, es conspirador con la ultraderecha, y en las noches profundas se va a los tugurios de La Habana porque es gay de closet y le gustan los negros. Cuando lo descubres tú dices, ay güey, este personaje es de novela, pero no mía, porque además ser homosexual de closet y embajador gringo y que el escándalo te salpique, el nivel del riesgo es muy potente. De hecho, al paso de los años, un escándalo por estarse ligando a un maletero en un tren le provocaría la desgracia y acabaría con su carrera. Pero además es bicicleto porque está casado y lleva a su esposa a La Habana, ¿no? Entonces, era un personaje de una riqueza y de una complejidad tan potente que me ha resultado fascinante. Y dije, no, pues no, voy a contar a Guiteras, pero también voy a contar a Henry Lane Wilson. ¿Henry Lane Wilson? No, Henry Lane Wilson es el malo de Sopilotes, sí. El malo de la película mexicana. Summer Wells. Y no lo dice aquí, me acordé yo solito. Y entonces estoy en esas cuando descubro otro apasionante personaje, que es un poeta, muy bueno por cierto, muy muy bueno, pero poeta que es abogado, y abogado de pobres, y además comunista, y entonces interviene en el movimiento obrero y lo organiza, pero además es tuberculoso, y lo mandan exilado a Rusia, a un hospital tuberculoso en los Urales, donde nadie habla español, nadie lo conoce, y está muriéndose pero de tristeza. Y entonces es como la dama de las camelias, pero estalinista, es maravilloso. Y además un poeta que dice, ya no volveré a escribir poesía, porque la poesía me aleja de la lucha social y de la clase obrera. Y deja de escribir poesía. Y regresa a Cuba clandestinamente porque no lo dejan salir del hospital. Y dirige desde la cama la huelga general que tira a Machado. Y dije, puta, este personaje, y poco tiempo después se muere. Este personaje es maravilloso, tengo que contarlo, no lo puedo dejar fuera. Entonces ya tenía a Guiteras, que me daba la línea principal, a Summer Wells y al poeta comunista. Y en esas estaba cuando de repente me tropiezo con un cuarto personaje fascinante, Pablo de la Torriente Brau, uno de los fundadores del nuevo periodismo en el mundo, que practicaba además el periodismo, un jovencito que era atleta, etcétera, pero que empieza a escribir por placer, se vuelve periodista y termina envuelto en el movimiento estudiantil, pero escribiendo periodismo a la manera rarísima de él. La manera rarísima de él es el protagonista de lo que cuenta. Entonces, escribe una crónica. Y entonces alguien levantó la mano ensangrentada de un joven que se le había cortado la metralla y se la mostró a las demás y dijo. Y entonces voy a un periódico a ver las viejas fotos en Bohemia y encuentro la foto. Y en la foto el alien es él. O sea, el que está levantando la mano ensangrentada es él. Y luego digo, caray, habla de sí mismo en tercera persona y él es el protagonista, no solo el periodista. O sea, hace historia y la periodista, la cronica al mismo tiempo. Luego, entonces, enfurecidos, los estudiantes rompieron una vidriera. Estoy leyendo un testimonio y el que tiró la piedra fue Pablo de la Torriente. O sea, los estudiantes es él. Y bueno, escribe unas crónicas maravillosas sobre el realengo y la situación de los cubanos y es figura clave. Todos estos personajes confluyen en la caída del gobierno democrático de Grau, en la contrarrevolución, en la persecución, en la huelga general de 35 y posteriormente en el asesinato de Guiteras, cuando viene a México porque Cárdenas le ofrece
dinero y apoyo para entrenarse, para tirar la nueva dictadura, ahora de Batista. Me salió una novela, un libro de historia extraño en el que se conjugan personajes y juntos van contando una historia. Una historia no conocida y no habitual, pero que en sí misma tiene la gracia o la fuerza de contar una serie de variantes políticas no tradicionales. Guiteras es un socialdemócrata, cree en la lucha electoral, cree en la participación en un gobierno de coalición, pero al mismo tiempo es muy anarquista. Pablo de la Torriente es comunista de partido, pero comunista crítico. ¿Sí? No acaba de acercarse, se aleja del partido. El gran poeta es comunista y ortodoxo, pero a la hora de dirigir la huelga general lo único que le importa son los obreros y no el partido. Entonces, encontré estas variantes históricas que a mí me resultan tan interesantes, heterodoxas. El resultado es la historia de una epopeya, la historia de una generación que se la rifó, se la jugó, ganaron y perdieron. Lo único que espero, y a estas alturas uno espera no muchas cosas, espero desde luego que no voten en las próximas elecciones por el PAN y el PRI, porque para eso estoy tirándoles aquí un pinche rollo sensato y razonable, ¿sí? Y también espero que lo lean y lo gocen tanto como yo lo gocé pensándolo, escribiéndolo, y me recupere moralmente del fracaso de este libro que es chingoncísimo. Muchas gracias, ¿no? No. Preguntas, dudas, confirmaciones, otras informaciones. Muchas gracias. Esto es Para Leer en Libertad, remate de libros, y la libertad no, ni se negocia, ni se vende, ni se tranza. Es nuestra y que no nos la quiten. Hasta luego. Donde hay editoriales como Océano que están ofreciendo sus libros a precio de remate. Los invitamos, la feria continúa detrás del kiosco, los invitamos a pasar a esa parte de la feria, del remate de libros. ¿Dos? Sí. Vicky, Juan y Malik.